Gracias, gracias. Voy a comenzar en estos momentos a explicarle. En realidad, Se cortó su audio, doctor Carlos. hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Hola. Ya se le Sí se escucha, Sí, doctor. escucha. doctor, sí Sí, se ya, escucha, gracias. doctor. Disculpe, disculpe. No sé qué cosa apreté que comencé a buscarlo para encontrarlo. Bueno, a mí me falta inteligencia artificial para trabajar estas cosas. Imagínense cómo será. Soy de la época de la máquina de escribir, así que eh, Igual, igual. tengo estos problemas. He estado escuchando con mucho beneplácito, ¿verdad? Todas las opiniones de los grupos del taller en el trabajo y bastante bien, muy enriquecidas, muy enriquecidos por las opiniones, bastante bien conjugadas y formadas y vemos de que ya esto que estamos trabajando nosotros ya es una cosa que todos lo hemos interpretado como de una manera ya estable dentro de nuestras circunstancias de trabajo. Voy en primera, yo lo que quería era solamente manifestar algunas cosas de algunas de las preguntas. He escogido al azar preguntas, he estado revisándolas un poco y quería solamente plantear lo siguiente a la hora que voy a presentarles unas cuatro o cinco preguntas para discutirlas entre todos si es factible y ver algunas cosas que a pesar de que ha pasado por la inteligencia artificial, eh, presentan algún tipo de todavía de comprensión, ¿no? En ese sentido, voy a comenzar a compartir, y mientras comparto, la figura es plantearles que la inteligencia artificial, como una base de datos inmensa que tiene, eh, con tanto tamaño, verdaderamente de un tremendo, de una tremendez, que nadie hubiera pretendido imaginársela siquiera unos años atrás, eh, ha superado la parte esta de que se decía que no había máquina que podía ser inteligente. Y evidentemente ya la inteligencia detectada matemáticamente, como lo ha manifestado el doctor Pastor en su alocución. Un ratito, vamos a ver. Ya, en su alocución, eh, eh, la tenemos clara, ¿no? Y probablemente la máquina nos va a ir ganando cada vez más espacio dentro de lo que nosotros son nuestra peculiaridad de personas. Pero la peculiaridad de ser seres humanos, la, la peculiaridad de nuestro desarrollo mental todavía sigue siendo inescrutable para la máquina. Y lo que voy a tratar de presentar aquí es que ese elemento neuromental, neuroespiritual, todavía no se puede trabajar y la máquina, por eso yo le he encontrado algunos detalles de lo que habíamos conversado que se los quiero plantear. Por ejemplo, este es un ítem de los que escogí al azar, unos cuantos, bueno, unos cuantos que también he desechado, hay algunos que están bastante bien hechos y no había nada que decir. Este, por ejemplo, nos trae una idea especial, es un dolor torácico que habla de un varón de 55 años que llega a un establecimiento de salud 1-4 con dolor retroesternal opresivo como puño cerrado, irradiado a la mandíbula con duración de 20 minutos, acompañándose de náuseas, sudoración, ansiedad y hipotensión. ¿A qué tipo de dolor torácico corresponde? ¿Mm? En esa figura, ustedes han seguramente, o la persona que ha hecho esta pregunta, cuyo nombre no está puesto evidentemente, ha leído el feedback que se le ha hecho con el análisis del tronco enunciado, la claridad, la precisión, el contexto, la tarea definida, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos agregar nosotros de nuestro punto de vista y experimental y sobre todo conociendo a nuestros referentes, adaptándose a nuestros referentes nacionales, y que hay algo que la máquina todavía no pesca y que es la picardía, ¿no? La picardía, esa figura como para poder
sacarse a la pregunta de encima y hacer un shortcut que permita llegar no por la vía del conocimiento, sino por otra razón, ¿no? El feedback constructivo, que aparece que es para fortalecer el psicométrico, podría añadirse un paso a un proceso clínico. Por ejemplo, ¿cuál es la conducta inicial más apropiada para este cuadro? ¿No? Elevando la exigencia de aplicación a juicio clínico. Yo la estoy adoptando y si vamos a la lectura de la pregunta, sí, efectivamente, ¿a qué tipo de dolor torácico pertenece? Pero si ustedes ven aquí, el enunciado es bastante distinguido, bastante sensible, bastante orientado a un diagnóstico que aparece en la letra A, que es el coronario, ¿cierto? Entonces, lo que sucede aquí que queremos ver es que hay alguna deficiencia en algún tipo de hacer preguntas cuando nosotros, por hacer una pregunta rápida, agarramos y colocamos, tomamos un diagnóstico que se nos ocurre, en este caso, por ejemplo, digamos, vamos a hacer un aspecto coronario, ¿qué dolor torácico corresponde? Dolor coronario, el dolor coronario, dolor cardíaco en este momento, y copiamos, o textualmente nos acordamos porque lo conocemos, de esta figura. Todo este sumum o este listado de, de síntomas y síntomas, signos y síntomas, eh, no nos está dando a entender de que hemos desarrollado una pregunta con algún sentido que permita al alumno avanzar un poco en su disquisición diagnóstica o llegar a tener un poco más de perspectiva mental en el devenir que hace, en el devenir que hace así, neuropsicológico para contestar una pregunta. La pregunta entonces queda en hacer, y eso es lo que queremos evitar, en hacer una pregunta que copie signos y síntomas de manera tal o transmita el problema que tenemos, sea signo, sea síntoma o síndrome o incluso hasta diagnóstico, todos son problemas, que transmite ese problema de una manera directa. Entonces lo que sucede es que hace una pregunta que en ningún momento cumple con el requisito de ser integrada, ¿no? No cumple. Entonces tendríamos que evaluar aquí. ¿Qué estamos entendiendo por integrada? Cuando vimos la clase teórica que tienen ustedes, hablamos de que integrada significa asumir que para llegar a a un momento de disquisición mental, de conocimientos, de comprensión de la pregunta, incluso hasta de aplicación, para llegar a eso tendría que él haber satisfecho en sus conocimientos, ciencias básicas u otro tipo de área que le permita saber eso para poder contestar la pregunta. Aquí en este momento, por ejemplo, lo que sucede es un detalle que no tiene mayor trascendencia. Por ejemplo, si llega el establecimiento de salud y 4 con estos diagnósticos, 1-4, perdón, con estos diagnósticos, con estos signos y síntomas, igual va a ser que llegue a un hospital o igual que ser que llegue a otro tipo de establecimiento de salud, ¿no? Entonces, un poco que esto nos dice de que hasta aquí este detalle lo que hace es un poco marear a la persona, le hace pensar este 24 qué puede pasar, ¿no? Pero no hay ahí un condicionamiento porque todo lo que viene después ya está totalmente colegiado al dolor coronario. Y la pregunta deja de ser integrada, ¿no? Se habla que, por ejemplo, acá, y esto coincido con IA, la opción osteomuscular no es la mejor. Y acá hay un detalle técnico que es interesante que lo mencionamos. Esta pregunta termina con un punto. Si ustedes lo ven ahí, voy a hacerlo crecer un poquito. Termina con un punto. Y las otras no tienen punto. Y aquí va la picardía. Recuerden de que cuando se hace preguntas que tienen alguna diferenciación, la persona normalmente o lo hace de manera intuitiva, este es diferente, se le ponen el punto porque seguramente lo está marcando para que le ha pasado la voz a uno de los rindientes para que la que tiene punto, esa tiene que contestarla. Recordemos que un examen de cientos de personas, eso no se ve con mucha frecuencia, pero un examen dentro de un grupo muy pequeño hace que la persona sospeche y comience a pensar de que la pregunta en alguna forma está condicionada, ¿no? En este caso no es la respuesta, pero sí lo que quería plantear es que evitemos que haya un punto en una sola pregunta. O la ponen en todas o la ponen en ninguna. Nosotros por estilo, como ustedes han visto, no usamos el punto final para evitarnos ese problema o la posibilidad de que se nos escape. Es uno de los aprendizajes que salvo esa pregunta y que evidentemente él no lo va a dar la inteligencia artificial, ¿no? No corresponde artificial, osteomuscular, retirar el punto final. Y por otro lado,
quería conversarles a ver si puede intervenir alguna persona muy rápidamente, algunos docentes, si la pregunta la consideran de carácter medio, o sea, de dificultad media. Consideran la pregunta de dificultad media, puede un alumno que está internado o que está por ingresar o que salga al internado, considera que esta pregunta es de dificultad mediana. ¿Qué opina, por ejemplo, Camila, Considero, Camila Rodríguez? Oh, perdón, ¿quién iba a intervenir? Perdón, estoy cortando la palabra a alguien. buenas noches, mi nombre es Esther Guamán. Considero que es una pregunta de dificultad fácil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo creo que sí, ¿no? No. Entonces, esto es interesante mencionar porque a la hora de hacer la pregunta, todo esto tiene que ser claramente puesto, ¿no? Y si queremos hacer una pregunta de calidad, ¿no? Y disculpen que el término calidad a veces se entiende como que no tiene calidad la pregunta, no, sino la calidad tiene muchas gradaciones, la pregunta está bien hecha, es más, la inteligencia artificial le da palmas, ¿no? Pues en calidad, precisión, contexto, marco, etcétera, le da muchas palmas, pero esta de la dificultad, por ejemplo, no es coincidente y la que es integrada tampoco, ¿no? Y acá hay un detalle técnico que tiene que ser reconstituido. Bien, como nos gana un poco el tiempo, voy a pasar a otras un poco más. Esta es una primera de tipo más que todo de estilo. Manuel Guamán creo que ha levantado la mano. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Sí, ¿Cómo está? respecto justo a la pregunta que menciona, eh, digamos, yo he hecho una referencia a hemorroides, que también pues, yo le he puesto como fácil porque creo que la dificultad no es muy alta, pero algo que no se lo someto, digamos, a criterio de ustedes, que me parece útil, es que la pregunta, si bien es sencilla, aprovecho su facilidad, ¿no? Para agregar cosas en el enunciado, que si bien no son definitorias para determinar la respuesta, sí son puntos importantes de práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, no sé si me puedo leer mi pregunta brevemente. Eh, este, Adelante, adelante. sí, ok. Paciente acude a consulta por dolor anal y sensación de bulto después de la defecación. Y aquí viene la parte que, digamos, no es para identificar la pregunta, pero es un buen punto de práctica clínica, ¿no? Y dice, se realiza la inspección visual del ano, tacto rectal y una anoscopía, identificándose hemorroides internas que prolapsan al defecar, pero se reducen espontáneamente. Este último detalle sí es importante para determinar la respuesta, ¿no? Porque la pregunta es qué grado de hemorroides tiene este paciente, ¿no? Y debido a que prolapsan, pero se reducen espontáneamente, es grado 2, ¿no? Pero, evidentemente, pues el alumno o el postulante, ¿no? Al leer la pregunta está en un momento de suma concentración. Y si bien, claro, va a responder probablemente bien la respuesta porque no es muy complicada, se aprovechó para indicar este detalle, ¿no? Que se realiza la inspección visual del ano, se hace un tacto rectal y una anoscopia. Entonces, de alguna manera, no se lo someto a su criterio a ustedes, ¿qué les parece? Se aprovecha la oportunidad del examen para indicar un punto de práctica clínica importante, ¿no? Y no sé si, ¿qué les parece? Si se podría hacer eso aprovechando las preguntas fáciles. Quisiera contestar rápidamente eso. Recordemos que cuando conversamos en la clase de teoría, hay dos tipos de evaluaciones, ¿no? La evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación formativa, como ustedes saben, es la que permite hacer retroalimentación y permite usar que una pregunta, siendo el tipo, siguiendo el ejemplo mayéutico, que cualquier pregunta que se haga permite que la persona vaya construyendo conocimiento en base a su respuesta y en base a lo que yo le voy facilitando o corrigiendo. ¿No? En esa manera, sí. Pero este caso, fuimos claros, las preguntas de opción múltiple son tan estimadas como de jerarquización, de sabe o no sabe, de incluso colocar puntaje. Es decir, tienen otras características. Es un examen, digamos, un examen final en el cual en ese examen no participa el aspecto formativo. El aspecto formativo lo va a hacer de todas maneras cuando sepa que su respuesta es correcta o incorrecta, pero va puntualmente a lo que queremos que, saber, es decir, si sobre ese tema conoce el punto, no si aprovechamos la pregunta para hacerle una formación extra o relativa, ¿no?
Algunas se pueden hacer, no digo que no, pero fundamentalmente que no nos distraiga esa figura, porque lo que puede hacer es caer en uno de los efectos técnicos que vamos a ver en este momento en una más. ¿Me permiten salir de aquí, de esta de aquí, voy a entrar a otra para que veamos ese punto? ¿Se ve, por favor? Sí. Ya. Sí, doctor. Considerando eso, cambiando un poco el orden que había planteado, considerando lo que ha mencionado el colega, el docente, vamos a conversar este tema. Esta pregunta, por ejemplo, está relacionada con vigilancia epidemiológica. Dice, varón de 38 años con antecedente de viaje a ciudades de la selva en 2 semanas previas al inicio de su enfermedad. Acude a emergencia por fiebre de 7 días de evolución, acompañada de dolor retrocular, artralgias y erupción cutánea iniciada el día de la consulta, ¿no? Bien, como médico usted lo diagnostica como caso probable de dengue. Pregunta, ¿cuál es la prueba de laboratorio que solicitaría para confirmar el diagnóstico? Doctora Narcisa, ¿qué le parece ese enunciado? A ver, doctor. Me parece que está un poco largo, pero también eh, se puede abreviar, ¿no? Como un varón de 38 años que ha viajado a la selva 2 semanas antes de inicio de enfermedad. Presenta fiebre con dolor retrocular, artralgias, erupción cutánea. Está dando la respuesta en la pregunta también, ¿no? Y bueno, pero está planteando el tipo de la prueba de laboratorio dirigida al diagnóstico, ¿no? Ajá. O sea, dijeron que para la preparación de la pregunta, mientras más breve era mejor para evitar que el alumno pueda perder tiempo en cierta manera, ¿no? Ahora, respecto a las pruebas a las alternativas, no tendría mayor comentario, doctor. Gracias. Usted habla que la pregunta debe ser breve, ¿no? Y esto es lo que quiero. Cuando conversamos la semana pasada, hablé de que había un defecto técnico muy claro, que lo único que hacía iba en contra del alumno. Y este defecto técnico fundamental es el defecto del enunciado fútil. Enunciado fútil. Mire usted, si a esta pregunta, y la voy a hacer acá mejor, yo le quito esto y me quedo me quito todo esto lo tarjo y me quedo con lo siguiente. De repente de acá para que no sea tan chiquita. ¿No estaría en lo mismo? Sí, así es. Sí. Sí, así es. Claro, No. porque ya está el diagnóstico y lo que le pide la prueba de Así confirmación. es. Está el diagnóstico ya. Dengue. Colegas, Sí, mejor. colegas, ¿me permiten? Sí, adelante, por favor. Bien. Lo que está colocando, bueno, también soy epidemiólogo, pero bueno, no he hecho esta pregunta, pero lo que está preguntando acá no es qué prueba específicamente puede hacer el diagnóstico, porque cualquiera de esas cuatro puede hacer el diagnóstico. Lo que le está preguntando en el tiempo, ¿cuál es la correcta para poder hacer? Y la B, la C y la D son incorrectas. La Debido inmunoglobulina a M, ¿te refieres? Estamos hablando por el tiempo, le está diciendo 7 días de evolución. A los 7 días de evolución, yo no voy a pedir NS1 ni PCR ni aislamiento viral porque no se va a detectar.
Así es. Lo que va a detectar es el IgM. Exacto. Entonces, si usted Sí. borra todo lo que ha mencionado, prácticamente cualquiera de ellas puede diagnosticar dengue en cualquier tiempo. Claro. Sí, casualmente lo que estaba recordando aquí era eso, porque le voy a mencionar lo que había puesto acá abajo, ¿no? Esto lo hacía como una especie de ejemplo porque se sucede constantemente, ¿no? Se sucede constantemente que se habla de una figura y que usted lo corta hasta acá y prácticamente es lo mismo, porque se le da el diagnóstico, no tiene ninguna razón para mencionar todo lo que está para acá. En el caso del tiempo, es lo que sí he considerado también. Entonces podría plantear la siguiente manera. Si quitamos todo lo tachado, desintegrada. Varón de 38 años y se pone el dolor retrocular, se quita todo dolor retrocular, cutánea. Usted no tiene como caso probable de dengue. Y tiene que darle el tiempo de evolución. Porque efectivamente, de acuerdo al tiempo, es cuando se plantea la situación. Entonces, lo que se tendría que trabajar aquí es dejar el tiempo de evolución y plantear todo lo demás igual, ¿no? Si usted esto de aquí lo deja de borrar, con lo que usted dice, tendría todo el problema. Entonces, el resto que esté en la pregunta ya no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mencionarle, por eso tiene varias contingencias, ¿no? Ahora, ¿cuál es la figura de esta pregunta? La figura de esta pregunta es que, mira, es una pregunta muy, muy, muy bien hecha, pero aquí donde cae en ese problema, porque lo que podría plantear es evitar colocar como caso probable, no le pone el diagnóstico, ¿correcto? Y al no poner el diagnóstico, usted podría, si lo pone usted el diagnóstico, sería un caso clínico integrado, de retirar esta parte y dejar todo lo demás, deja todo, deja todo y quita esto, convierte la pregunta en caso clínico integrado y comprendería salud pública, clínica y ciencias básicas. Este hecho pequeño de aquí, simplemente malogro una pregunta muy bien hecha y que no tendría por qué ser en este caso criticada incluso por la IA, ¿no? Lo que pasa es que quería decirles acá esto como ejemplo porque la IA no mira esto. En el feedback no encuentro nada de eso. Sí habla de los 7 días, ¿no? Precisar el día exacto de fiebre en la evolución clínica. 7 días de fiebre para aclarar la ventana diagnóstica. En la explicación posterior, si se usa un banco de preguntas, describir la utilidad clínica y podría considerarse la definición de prueba para confirmar diagnóstico para distinguir entre diagnóstico temprano y diagnóstico retrospectivo, ¿no? Es un poco. Esta parte de aquí tampoco la guía la tengo sumamente clara, por más que le he repasado, pero lo que quería era mostrarles esta figura de lo que se llama el enunciado fútil, ¿no? ¿Alguna consideración? Bien. Si es ahí, entonces voy a mirar otra, por favor. Este es un caso de urgencia y emergencias relacionado a síndrome convulsivo. Colega Romen González, ¿podría mirar la pregunta y qué le parece? Doctor Romen, Sí, doctor, disculpe. chévere, la leo. Una niña de 7 años presenta episodio repetitivo de lesión ocular y movimiento rítmico de una extremidad, sin pérdida de conciencia. ¿Qué tipo de estatus epiléptico presenta? Focal sin alteración de conciencia, generalizado convulsivo, focal con alteración de conciencia y ausencia.
¿Cómo la ve usted? Narcisa, Perdón, hay varias alternativas que podrían confundir ahí en relación al tema de sin alteración de conciencia y ausencia, o con alteración de conciencia. Si en el enunciado ya dice sin pérdida de conciencia, me orienta realmente a la pregunta. ex- La clasificación de los nombres de la clasificación de epilepsia no están acorde a las definiciones de la liga que se usa, de la liga internacional. Y, o sea, hay focales secundariamente generalizadas. Y para hablar de estatus debería haber un tiempo de repetición, porque ahí solamente dice episodios, no dice en cuánto tiempo dentro de las 24 horas, etcétera. Entonces no hay precisión para hablar un estatus, ¿no? Entonces, debe exacto, o sea, no podría asegurar el diagnóstico de estatus. ¿No es cierto? Me parece que la pregunta estaría mal la definición. exacto. Si ganamos un poquito de tiempo, en las recomendaciones de la IA dice evitar usar estatus epilépticos si no es realmente un estatus. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ujú. Lo que usted dice también es cierto. Yo también pongo como comentario a PFAN reevaluar el uso de estatus epilépticos o es crisis, ¿no? Debería reevaluar el ampliar con antecedentes. Pero lo que más me llama la atención, y esto ya no lo ve la inteligencia artificial, sino la picardía limeña peruana, dice, opción A repite el estado de conciencia que ya se define en el enunciado. Es un defecto técnico. ¿Ya? Y regresamos con lo que dijo el doctor Romer, creo que fue, dice. Acá dice sin pérdida, yo lo subrayé, sin pérdida de conciencia. Y acá abajo una de las respuestas dice focal sin alteración de conciencia. Esto, así tenga otras que pudieran competir, ya le está dando una orientación, ¿no? De las 4 preguntas, prácticamente las 3 son eliminadas rápidamente por el alumno, sin saber si es estatus o nada, no medimos lo que queremos medir. Simplemente que el rápido dice sin pérdida de conciencia, uy, este está sin pérdida de conciencia, además no dice nada, es probable que esta sea, ¿no es cierto? Es más aún, si vemos las preguntas B, C, D, las opciones A y C siguen siendo focales, llama a pensar que una de las dos es otro detalle de efecto técnico, ¿no? Miren, cuando haces una pregunta de este tipo, si se colocan dos que tienen las mismas características y sin ser 100% efectivas, es muy probable que el que ve la pregunta, el rindiente, diga dos focales, una de las dos es. Y si las otras no entran no tienen ningún signo que los oriente hacia ellas, va a tener que elegir entre las dos sin saber cuál es. Y al final de cuentas va, va a convertir la pregunta, si es que no se repitiera esto de la conciencia, la convierte la pregunta en una pregunta cari-sello, ¿no? 50-50. Esto, por ejemplo, no lo ha mencionado la inteligencia artificial, ¿no? ¿Alguna opinión, por favor? Bueno, voy a avanzar rápido porque no va a ganar la hora. Quisiera ver un par más con ustedes, por favor, ¿eh? Doctor, yo como comentario, mientras busca su otra respuesta, ¿Cómo sería lo no? que ya todos hemos señalado, por decirlo de alguna manera, que es que por más, o sea, no hay IA que valga sin una supervisión responsable de cualquier cosa que la IA haga como herramienta para nosotros, ¿no? Ex- Entonces, eso, nada más que en realidad ya lo habían planteado ustedes desde el inicio de la clase el Exactamente. día de hoy, ¿no? Pero lo que quería era de que esa cosa que le estoy mostrando yo es la que se pasan en muchos exámenes. Muchos exámenes. Se pasa, esto del enunciado fútil se pasa en muchos exámenes, incluso yo le mencioné, si es que no, de que tengo ahí, en el MIR incluso hay preguntas así, con esa característica de ser, de ser un enunciado fútil, que lo que hace es hacerle perder mucho el tiempo al alumno, sobre todo cuando tenemos sumativas que están con el tiempo contado, ¿no? Esta no es. A ver, un momentito, por favor.
¿Se ve, por favor? Sí, doctor. Ya. Este es un caso ético. A ver si me ayuda. ¿Lo leo, doctor? A ver si pues lo estoy buscando. Sandy Altamirano. Sí, doctor, buenas. ¿Leo el Sí, caso o sí, de por una vez favor. inmediatamente? Ah, bueno. Lo va El leyendo y caso va diciendo. Guatemala. Ok, el caso Guatemala marcó un hito o prosopio en la historia de la bioética. En esencial vinculado de la investigación biomédica fue solo reconocido en el año 2010 porque fue descubierto accidentalmente en la revisión de documentación escrita, archivada y no conocida del caso Tuskegee, porque fue detectado accidentalmente por la doctora Susan Ravieri, historiadora de la medicina, B, el doctor Diego Gracia, bioeticista y psiquiatra español vinculado al desarrollo de la bioética, C, el doctor John Fuller, investigador norteamericano que elaboró para las investigaciones del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y D, por el doctor Henry Becker, médico reconocido por su publicación Clinical Research, publicado en el New England Journal of Medicine. Bueno, acá lo primero que se ve, si bien es cierto, es un tipo de pregunta integrada con una dificultad, eh, me parece no media, sino un poco alta, se está repitiendo la palabra accidental con un error técnico, tanto en la pregunta como en la alternativa, ¿no? Lo que podría orientarme a ir directamente a la alternativa A, ¿no? Es lo que veo, lo que me llama más a primera vista. Correcto. Eso tampoco lo vio la inteligencia artificial. ¿Ya? En lo que leo, no se da cuenta que es artificial de eso. Probablemente no está dentro de su base de datos la figura de los defectos técnicos, ¿no? Porque son varias de ese tipo. Por ejemplo, si hacemos la pregunta y la vemos a través de la sigla del FESEO, el formato, la redacción del enunciado requiere lectura repetida para ser entendido. Es más, la inteligencia artificial le da duro en ese sentido, ¿no? Porque la inteligencia artificial dice, ¿Qué quiere? corregir errores ortográficos y mejorar la redacción porque para que el planteamiento sea Ah, claro, preciso y amigable para el estudiante, ¿no? Entonces hay que tener también un cuidado en ese sentido, ¿no? En el caso del estilo, pone no conocida del caso Turrege por, ¿no? No conocida del caso por, le pone dos puntos y en realidad el estilo significa que cuando sigue una sola respuesta, que en este caso está preguntando por una persona, debe ser tres puntos por lo menos. Es que yo les recomendaba que por razones de impresión a veces o porque no se pueda ver bien, se coloquen varios puntos más, lo cual significa que aquí va de frente sin necesidad de colocar dos puntos generalmente cuando son dos o más datos, ¿no? En la cuestión de la C de contenido, el contenido lo lleva a un nivel de posgrado bioesticista, tal como dijo usted, ¿no? Sumamente difícil para un chico de sí. internado, no creo que conozca de esto, por lo menos de esta manera, por lo menos de repente algo el título. Seguramente si ustedes tienen alguna experiencia me pueden decir que sí se enseña en la universidad esto, pero no sé si, me parece que no está a ese nivel, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el enunciado dice, el oprobio es porque fue descubierto accidentalmente, porque si leemos aquí, menciona la pregunta. Esto que es oprobio, evidentemente, ¿no? Es oprobioso. Separamos. Y acá debe ser esencial. Lo ponemos. Y aquí habla, dice, marcó un hito oprobioso en la historia de la bioética, correcto. En especial, en especial debe ser un esencial. En especial vinculado de la investigación médica. El hito oprobioso fue solo reconocido en el año 2010 porque fue descubierto accidentalmente. ¿Cómo lo entiendo así, no? No se entiende. O sea que fue descubierto accidentalmente. El hito oprobioso fue oprobioso porque fue descubierto accidentalmente. Ok, yes.
Entonces, eso para tener, evidentemente, no, no coincide ni siquiera en la coherencia que tiene que tener la pregunta con con la pregunta con el enunciado con las opciones, ¿no? La Doc- opción A es lo que hemos visto, ¿no? Repite la palabra accidentalmente, que ya está en el enunciado, dando la obviedad que es la correcta, ¿no? El enlace lingüístico del enunciado con la respuesta A es anómalo y su diferencia con las otras opciones le confiere obviedad de ser la correcta, de ser la correcta. Vamos a ir rapidito para terminar esa parte. Evidentemente, si esto está acá, está aquí, ¿no? Está aquí. Acá comienza con un fue detectado accidentalmente. Accidentalmente no fuera el problema, así no fuera el problema accidentalmente. Aquí la pregunta arranca con tres personas. Don Diego Gracia, el John Cutler y por el doctor Henry Beecher, ¿no? O Beecher. Pero aquí arranca diferente. ¿Mm? Entonces, ese es otro detalle. Si yo tengo la astucia para contestar la pregunta, digo, este arranca con el nombre, este con el nombre, este con el nombre, y acá es diferente. Arranca con un razonamiento, ¿no? Que me obliga a pensar de que la pregunta, el enunciado, tiene que ser razonado aquí con esto para recién poner el nombre de la doctora. Seguramente ni conocería a la doctora Susan Revy ni sabré qué cosa es eso, ni hecho, ni... Pero con este defecto técnico, sin necesidad de haber repetido la palabra accidental, ya me voy al diagnóstico. Doctor, por Sí. el tema de que es pregunta por doctores, ¿no sería también una pregunta a memoria? Ah, accidentalmente sí. Aquí faltaba esto decir, por ejemplo, lo he marcado. Integrada no es Mm. integrada, pues, no hay ninguna razón de integrar, no integra ningún conocimiento de áreas afines o dentro de la parte de caso clínico de integración. Y dificultad media, en esto también estoy de acuerdo. Es una dificultad como fue usted como para posgrado, ¿no? Para un bioeticista de repente. Mm. Claro, y pregunta puros autores y sería más memoria que otra cosa, ¿no? Porque Claro, sí, ciertamente, ciertamente. Porque en el contexto más importante para el alumno sería, por ejemplo, del caso Tuskegee, saber la violación de los derechos que hubo, más que los implicados en cierta manera, ¿no? Creo que es más importante que recuerden los hechos a los implicados, ¿no? Claro. Si esa es la idea, incluso, incluso lo que queremos validar, si es que sabe o tiene conocimiento sobre lo que significa un concepto ético de este tipo, por ese lado tendría que ser hecha la pregunta, ¿no? Bien, vamos a dejar de compartir. Me gustaría darle una más nada más para, son 12:13. ¿Dónde están? Son varias las que tengo aquí. A ver esta. ¿Se ve? No, Uf, todavía no carga. No cargas, doctor. No se ve. un segundito. No sé por qué no quiere compartir esta. .
Bueno, mientras el doctor va cargando, comentario, doctor, es que entre mañana y pasado vamos a enviar retroalimentación de las dos primeras preguntas a todos los que han subido el producto, ¿no? Y lógicamente en la retroalimentación vamos a incorporar también ya las observaciones que está haciendo el doctor Salcedo, ¿no? Que ya mucho más fino con lo que estamos apreciando. Prosigamos, doctor. Ya, culminamos con esto porque ya estamos ocupándole mucho tiempo. Y vamos a sacar, a ver acá, por favor, ¿quién me puede dar? Ciro, doctor Ciro, por favor. Voy a leer primero, ¿no? Sí, nos ubicamos. Es un problema de salud del niño, del niño y del adolescente. El tema es asma, síndrome bronquial agudo. El tipo de pregunta ha sido catalogado como otra modalidad y la dificultad ha sido catalogada como de nivel medio. Ujú. Ya. Fernandito es un preescolar de 5 años de edad quien ingresa en la emergencia con cuadro de dificultad respiratoria, tirajes marcados de saturación. Al examen se auscultan sibilantes difusos en ambos campos pulmonares y respiración prolongada. Tiene antecedentes de nebulizaciones previas más de 3 veces en el presente año, sufre rinitis alérgica, padre con diagnóstico de asma, radiografía de tórax muestra pulmones y PET insuflados. Aumento del diámetro torácico antero-posterior. El diagnóstico es, a ver, ya, neumonía, ya. Y acá a simple vista, este es un problema agudo y la alternativa C no encaja. Eh, Veamos de la siguiente manera, a doctor. ver, a Hagamos ver, siempre mentalmente el conversario FESEO. sí, sí, sí. La F de formato, ¿no? La E de estilo, la C de contenido, la otra E del enunciado y la O de opciones. ¿Qué le parece el formato? Es heterogéneo porque eh, acá habla, por ejemplo, SOB recurrente. No, la verdad que yo soy cirujano, no entiendo este acrónimo. Ah, el SOP. Es Sí, obstrucción bronquial, síndrome obstructivo bronquial. allá. Obstructivo bronquial. Sí, Veamos entonces el formato, o sea, no, ya no el contenido, lo podemos revisar. ya, ya. Informe, entonces. Pero dentro del formato, al decir recurrente, pues este es un cuadro agudo, ¿cierto? No, no vemos el contenido, entonces el formato. Ahí, ¿El ahí. formato reúne las reglas que queremos plantear? ¿Qué nota claramente usted? Bueno, de repente el enunciado debería ser más conciso. Quizás, sí. ¿Mm? Ya. Bien. Eso es ¿Qué lo le que parece, podría. qué le parece esto de aquí? Claro, ahí la redacción no está adecuado, bueno, porque así en los casos anteriores hasta un punto hemos calificado, esto tendría que ser en minúscula, ¿no? Exacto. El formato y también un poco en el estilo. Se Mm, menciona que no hay manera de escribir así con mayúsculas, sino hacer una pregunta, ¿cierto? Tiene que ser con carácter de pregunta y con las minúsculas respectivas, ¿no? ¿Cuál es ujú. el diagnóstico cuál es el diagnóstico más probable, por decir una cosa así, ¿no? Claro, claro. Aunque eso está un poco difícil de decir probable porque en realidad
cuando damos el contenido vemos de que todo está orientado y esta es la figura que tenemos que evitar, de que sea tan conspicuamente, y le dijimos, la pregunta no debe ser enteramente perfectas y conspicuas porque le quita todo el proceso intelectual que tiene que hacer el alumno. Ah, cierto, 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 Entonces efectivamente. aquí prácticamente es un AMA bastante cantado, ¿no? Tiene todo, no le falta casi nada. Solamente si agregamos espirometría, de repente aparece más, pero ya con eso es suficiente para que llegue. Más aún, si las opciones ¿qué ve usted en las opciones? Claro. Diferentes diagnósticos. Exacto, Hay ahí heterogeneidad en las opciones. esa es la figura, ¿no? Aquí habla de crisis asmática como la respuesta correcta. Habla de síndrome obstructivo bronquial recurrente y no hay ningún dato que mencione que es un síndrome obstructivo bronquial, ¿no? No menciona ninguno. Neumonía típica es una opción muy alejada de la posibilidad, ¿no? Demasiado alejada. Entonces, ahí esta neumonía típica de entrada, yo leo la pregunta y la borro, la saco del mapa, no tiene nada de neumonía. El síndrome obstructivo bronquial recurrente podría pensarlo, pero habría que ver ciertas características del mismo, ¿no? La edad, ¿no? Eh, y las características propias de un síndrome obstructivo hablaría de recurrencia en ese sentido, ¿no? Después, asma parcialmente controlado no es un diagnóstico, No, ¿cierto? No es un diagnóstico, asma es es un diagnóstico. porque si no la pregunta tendría que ser en ese sentido. Por eso en la comentario que yo hice con el formato, el diagnóstico no cumple con la regla de formato, ¿cierto? Así es. Otra modalidad, no podría ser otra mortalidad porque es claramente un caso clínico. Con las condiciones que estamos conversando, pero arreglando el formato y el estilo, no cumple con la, con la característica de estar dentro de otra modalidad. Es un caso clínico que esté mal hecho, mal estructurado o que sea muy fácil, no, o que sea fácil no significa que deje ese caso clínico, ¿no? El contenido es muy simple y evidente, poca dificultad, es una pregunta no media, sino fácil, y las opciones no ofrecen dificultad, son heterogéneas, ¿no? Eso es lo que acabamos de ir leyendo. La pregunta podría orientarse a que el rindiente defina a qué estado de asma corresponde el caso descrito. ¿Y por qué? Porque ahí sí se podría aprovechar a qué estado de asma podría aprovecharse la A con algún cambio, la D para colocar otro tipo de cambio y plantearles todos, pero ya dentro del asma. Dentro del asma las características o otra pregunta que dentro del asma se puedan funcionar para no perder el esfuerzo que ha hecho el autor en hacer todo este detalle, ¿no? No sé si está más o menos claro el concepto que queremos llegar. Sí, sí, está claro, clarísimo. Muy bien. Doctor Pastor, creo que no sé si tendríamos para largo acá, lo dejamos en este momento y para la próxima semana seguimos juntando estas cosas, estos detalles. Así es, doctores. Sí, doctor. Ya, Solamente que quería terminar diciéndole que reafirma lo que mencionó el doctor Pastor en su locución y lo que ustedes han dicho en todas las intervenciones que han tenido del taller, ¿no? La inteligencia natural tiene que estar todavía por encima de la inteligencia artificial en cuanto esta no puede captar todas las necesidades o todas las características de la mente humana, ¿no? Y lo primero que va a partir acá, cuando te vean una pregunta con inteligencia artificial corregida o moderada o cambiada, tiene que pensar en que la inteligencia artificial no va a fijarse en los defectos técnicos que conversamos la semana pasada, ¿no? En la astucia que tiene el alumno para contestar. Y lo estoy demostrando aquí que la inteligencia artificial ha pasado por alto cosas que uno con un poco de mirando con ojo de ver se hubiera dado cuenta rápido. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias. En este momento son para mí 12:22:25. Doctor Pastor, creo que lo dejamos ahí. Usted que ha sí, sido. muchas gracias, doctor Salcedo. Muchas gracias a todos. Ya la asistencia está abierta para que puedan registrarla. Y ya cualquier consulta en el chat, hay algún grupo de participantes que no ha podido ingresar.
Por distintos motivos. Eso lo vamos a resolver entre hoy y mañana con la lista oficial, entendiendo que cada uno de ustedes ha sido acreditado por su facultad. Entonces, si alguien de alguna manera se entró en el curso y logró entrar, pero no está acreditado por su facultad, entonces no va a ser posible, ya porque todos ustedes ingresan al curso, pero acreditados, ¿ya? Ese detalle nada más. Y si está acreditado, bueno, ya tenemos que resolverlo rápidamente. Sobre los plazos de entrega del curso, acá todavía el 1 de, Septiembre. de septiembre, ¿no? O sea, tenemos toda esta semana para seguir haciendo las preguntas. Una consulta recurrente, me dicen, ¿la pregunta la podemos finalizar? Sí pueden finalizarla, pero si la finalizan, ya no las pueden editar. Yo sugerimos que no la finalicen todavía, está guardada Ok, un borrador, ténganlas ahí y ajustenlas. Ya si están seguros, ya. ya la pregunta ya está acabada, entonces ya, ahí sí le envíe ya. Profesor, una pregunta. Sí, doctora. Las preguntas que ya estamos subiendo, las 20 preguntas, gradualmente ustedes nos van a estar enviando las correcciones o son en las reuniones que hacemos durante la semana que nos están corrigiendo. Durante la semana vamos a enviar un feedback como el que está viendo aquí por el doctor Salcedo en el Word. Vamos a Ujú. enviar, pero solamente un feedback para las dos primeras preguntas. Ok. ¿Al correo, al WhatsApp? Al WhatsApp, al WhatsApp. Ah, ya. Ya. Entonces, doctor, entonces no finalizamos para que ustedes nos corrijan y después nosotros lo editemos, Así ¿correcto? es. Pero Ok. Doctor, Muchas una gracias. pregunta, una Gracias, pregunta. gracias. sí, sí, Finalizar doctor. significa la opción enviar a la plenaria que sale, ¿no? Así es, así. Si usted la envía a la plenaria, ya no va a poder modificarla. Así que tenganlo todavía en el estado de elaboración. Ah, Doctor, ya, ok. buenas noches. Se Buenas En supone. noches. caso ya se haya enviado a la plenaria todas las preguntas y se ha recibido la corrección y sugerencias de su parte, ¿hay alguna forma de modificar o ya no se puede? No, si está en plenaria ya no. En todo caso, mándenos un mensajito para que el ingeniero la pueda habilitar si necesita editarlas. Ok, muchas gracias. Ajá, ya. Bien, doctores, entonces Sí, seguimos avanzando. solamente César para aportar un poquito. Según el Silabo, esta semana tienen ustedes trabajo asincrónico independiente casi toda la semana. Entonces, tienen la facilidad de que, eh, con lo que han escuchado ahora, tienen la facilidad para poder moderar a la inteligencia artificial, moderar lo que ustedes están haciendo, a aplacar un poco la astucia, preguntas que pueden ser resueltas por astucia, y con eso el próximo lunes tendríamos una reunión con una revisión de repente de las más destacadas, ¿no? No se podría revisar todas, es imposible presentarlas por lo menos, yo me quedo con 5, me quedo con unas 4 más aquí para poder plantearlas, pero creo que es interesante el hecho de que ustedes nos acompañen hasta esta hora y estén presentes en esto. Entonces, recuerden que la inteligencia artificial viene a funcionar como un coevaluador, ¿no? Como un coevaluador con, de repente, una heteroevaluación, no una coevaluación, sino heteroevaluación con, digamos, suponemos que la inteligencia artificial está la suma de un montón de autores. Entonces, heteroevaluador, ustedes tienen que mm, mirarlo, analizarlo y dejar que su carácter de docente y su realidad, su contexto educativo no permita, mejor dicho, que la inteligencia artificial cubra todo y que se ocupe de hacer la pregunta. Ustedes siempre van a mandar a la inteligencia artificial. No dejen que la inteligencia artificial pase por encima de ustedes. Esa es la idea que queremos trabajar. Y la próxima semana nos encontraríamos entonces a partir de las 7 para hacer la revisión con retroalimentación de las PUM finalizadas y ahí ya prácticamente ustedes lo que hacen es ya mandar a la plenaria para que queden fijas ahí, ¿ya? Doctor, el ingeniero José Carlos tomó la palabra. José Carlos. Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Estoy viendo que hay 75 preguntas finalizadas en el sistema. Sugiero que las voy a retornar todos a los docentes para que puedan modificarlas, las 76 preguntas. Perfecto. Correcto. Mejor para que puedan editarlas. Okay. Buenas noches, disculpe, si no podemos finalizar las preguntas, porque yo he tratado de finalizar,
obviamente porque desconocía el hecho de que no se podía volver a reestructurar algunos errores que puedan existir. Pero ya cuando pase o cumpla el plazo voy a tener que finalizar, pero no lo he podido lograr. ¿Algún comentario, José Carlos? Bueno, creo que están acordando que todavía no las finalicen hasta que reciban el feedback de las preguntas, ¿no? Una vez que reciban su feedback, recién las finalizan. Si Así tienen es, algún correcto. inconveniente con finalizarlas, nos escriben por el grupo y ahí le damos el soporte requerido. Ok, Una gracias. última pregunta. Luego del feedback, cuando ya levantamos las observaciones y seguimos las sugerencias, en el supuesto caso que no podamos finalizar, ¿automáticamente se va a finalizar? ¿O ustedes lo van a considerar de esa manera? Si es que no podamos hacer eso. No deberían tener ningún inconveniente para finalizarlas, ¿no? Como yo observo, hay 75 finalizadas. Sí, pero si hay algún inconveniente, escriben al grupo y nosotros le damos soporte. Buenas noches. Aprovechando la pregunta, en todo caso, ¿cuál es el límite para finalizarlas? ¿El día lunes, antes de la clase o después de la clase? Yo creo que escuchemos el lunes la última recomendación del doctor Salcedo y ahí ya ponemos un parámetro fijo ya para cerrar todas las preguntas. Claro, Ok. después del lunes. Ok, entonces no finalizar hasta la siguiente clase. Gracias. Y Así es. para escuchar mejor cualquier última recomendación, ponemos una ficha de manera mancomunada y cerramos todos. ¿Listo? Buenas noches. Buenas noches, Gracias, doctor buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Salcedo. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.